Listo, gracias Diego. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta charla. Quisiera agradecer a Diego y a los chicos del grupo de Paleobiología por la iniciativa de realizar esta serie de charlas para aprender algunos temas de paleontología. Como les comentaba, Diego, yo soy geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, el tema que quiero presentarles hoy es sobre la fauna de Viacara. Con el título de la charla, quiero mostrarles que este es un tema que dentro de la paleontología, digamos que despierta mucha incertidumbre, digamos, es un tema muy debatido respecto a la identidad de esta fauna. Entonces han surgido varias preguntas, principalmente enfocadas a cuál es la posición que ocupan estos organismos dentro, digamos, de la filogenia, qué relación guardan, digamos, con grupos que actualmente existen, y otras también relacionadas como con los estilos de su preservación, que también digamos que tiene sus particularidades cuando se comparan con yacimientos más recientes. Bueno, para empezar, quisiera a partir de esta imagen mostrarles algunos eventos muy importantes en la historia de la vida en el planeta. Diego, quisiera confirmar si el cursor se ve. Sí, Jonathan, el cursor se ve. Listo. Bueno, en la gráfica de la izquierda tenemos una relación que nos muestra el número de géneros a lo largo del tiempo geológico. Y acá podemos notar unos eventos en los que se alcanzan picos en ese número de géneros, también momentos en los que disminuyen. Y si nos fijamos, esos eventos están relacionados con algunos límites entre diferentes, digamos, momentos de la historia. Acá tenemos uno muy marcado que representaría el límite entre el Pérmico y el Triásico. Esto sería también el límite entre la era Paleozoica y la era Mesozoica. Y algo que llama inmediatamente la atención es que si nos fijamos hacia esta parte donde estaría el cero y más o menos 550 millones de años, parece que ese número de géneros, digamos que tiende a cero. Entonces, esto nos hace pensar, bueno, ¿y qué pasó con la vida antes de ese momento? Este punto estaría representando la base del Cámbrico, la base de la era Paleozoica. Algo también interesante es que, digamos, este intervalo nos está representando el eón fanerozoico, y el fanerozoico hace referencia a la vida visible. Esta subdivisión principalmente está dada porque en esta época, dentro del registro fósil, tenemos evidencias de macroorganismos. Y antes de esto, generalmente, o digamos hasta más o menos mediados del siglo XX, se consideraba que las rocas anteriores al Cámbrico estaban desprovistas de macroorganismos, a excepción, bueno, de los estromatolitos. En la gráfica de la derecha, lo que nos muestra es el porcentaje de originación de nuevas especies, también contra el tiempo geológico, y notamos algo muy interesante, sobre todo en la parte izquierda, y es, digamos, que ese porcentaje de originación de especies es muy alto. Y eso está relacionado con un evento, digamos, que es denominado la radiación del Cámbrico o la explosión cámbrica. Y esta explosión cámbrica es un evento muy importante digamos, en la historia de la vida, y nos representa, digamos, acá tengo tres características de esa explosión. Una es la aparición de los filums o fila que constituyen la vida
animal moderna. Algunos ejemplos son los artrópodos, los moluscos. También la evolución de partes duras, tales como conchas de carbonato de calcio. Y esto es muy importante porque quizá algunas personas que hayan estado en la charla sobre tafonomía, veíamos que las estructuras duras de organismos tienen un mayor chance para fosilizarse que las estructuras blandas. Entonces, en este momento, con, digamos, el surgimiento de este tipo de estructuras, el registro fósil pues vamos a tener una mayor riqueza. Y algo también muy interesante es que muchas especies de animales empezaron a construir madrigueras en el fondo. Entonces, digamos que los fondos también se empezaron a ver afectados, digamos, por esta dinámica asociada a la explosión del Cámbrico. Y acá va una pregunta que nos va a conectar inmediatamente con el tema sobre la fauna de Dakar, y es, bueno, pero ¿y qué pasó antes del Cámbrico con la vida, especialmente con la vida animal? Si bien en esta gráfica parece que todo, digamos, que surge de ese punto, ¿qué pasó antes? Realmente, digamos, en la base del Cámbrico tenemos la aparición de esos grupos de animales de los cuales actualmente tenemos representantes o vienen de tiempo atrás. Entonces, antes del Cámbrico encontramos la fauna de Dakar. Y la fauna de Dakar vemos en estas líneas que es una asociación generalmente de organismos de cuerpo blando. También se encuentran algunas formas con exoesqueletos mineralizados, pero digamos que la característica primordial son formas de cuerpo blando. Se preservan en rocas del Neoproterozoico tardío. Más adelante vamos a ver que el Ediacara se aplica no solamente a este grupo de organismos, sino también a un periodo de la escala de tiempo geológico, que es el Ediacárico, correspondiente a la parte final del Neoproterozoico. Se perdió el cursor. Listo. Bueno, también estos organismos, digamos, que representan los organismos de mayor tamaño y estructuralmente más complejos, que es más antiguos de los que se tiene conocimiento en todo el registro fósil. Su aparición coincide con un evento de glaciación, digamos que al finalizar un evento de glaciación del criogénico, digamos, tras ese evento, entonces se ve, digamos, la proliferación de estas formas y también con un aumento en los niveles de oxígeno, y desaparecen poco antes, digamos, del inicio del periodo cámbrico. Algo que es muy interesante es, digamos, que a partir de los trabajos que se han realizado, aún no hay certeza si estos organismos tienen alguna relación con grupos actuales o si más bien representan algo que muchos denominan un experimento fallido de la vida multicelular, que también, digamos, se podría asociar con un reino aparte. Bueno. El tema de la fauna de Dakar lo voy a abordar, digamos, que siguiendo esta estructura. Primero les voy a mencionar algunos de los eventos en la historia relacionados con los hallazgos y también con algunas de las hipótesis que se han planteado sobre esta fauna. Bowplans, principalmente les hablaré de las diferentes formas de estos organismos, la naturaleza del registro un poco para mostrar las localidades, también la estratigrafía de los principales yacimientos y la preservación de ese registro, digamos, es una de las características más representativas. Luego hablaré un poco sobre la paleoecología y finalmente algo relacionado con su extinción. Sobre la historia, tenemos que los primeros fósiles de esta fauna que se hallaron
fueron en 1868 en Terranova, esto es al occidente, suroriente, disculpen, de Terranova en Canadá, y corresponde a esta especie que se denominó en 1872 a Aspidela terranoica. Posteriormente, en Namibia, se realiza un descubrimiento de un grupo, quizá el más representativo dentro de esta fauna, que son los rangeomorfos, y digamos su representante es el género Rangea. El descubrimiento se da entre 1908 y 1914, y en 1930 como tal se describe y se denomina estos fósiles. En 1946, digamos que hay un descubrimiento que va a marcar, digamos, un punto de partida importante sobre lo que se piensa sobre esta fauna. Reginald Sprigg descubre y clasifica una serie de fósiles con unas formas medusoides. Los encuentra en los montes de Ediacara. Entonces esto también tiene relación porque se denomina fauna de Ediacara, principalmente por el lugar donde se encontró, digamos, por primera vez una asociación con bastantes ejemplares de estas formas. Esto se ubica en el sur de Australia. Y desde aquí los trabajos que se desarrollaron posteriormente, digamos que ya empezaron a notar que estos organismos primero no hacían parte como tal de, digamos, de organismos conocidos en el registro del Fanerozoico. También, digamos, por la posición de las rocas donde se encontraron, pues se notó que que estaban por debajo del Cámbrico. Y en esos trabajos que vinieron posteriormente, primero se intentó clasificar estos fósiles dentro de grupos conocidos, algunos asociados, por ejemplo, a nidarios, artrópodos, y luego se notó que muchos de estos no correspondían con organismos de ese tipo. Incluso se llega a la propuesta que se trataba de un reino completamente independiente. Bueno, hay otros hallazgos. Esta es otra de las localidades más conocidas en Inglaterra. En 1957 se descubre este género que es Charnia. En el 1960 ya se sugiere utilizar este nombre de Ediacara para representar esa asociación de organismos de cuerpo blando, y también para representar las rocas, digamos, que abarcan esa parte terminal del Precámbrico. En 1970 se realizan los primeros descubrimientos en otra de las localidades, digamos, importantes, que es la del Mar Blanco. Y en 1972, otra de las localidades que además nos muestra un fósil que es muy interesante porque se trata del organismo con el exoesqueleto más antiguo conocido. El nombre es Claudina. 1981, una nueva localidad en Canadá, en las montañas Mackenzie. Y en 1992, Seilacher propone que estos organismos, digamos, que no correspondían a ningún reino o grupo de organismos de los cuales actualmente se tiene representantes, sino más bien representaba un reino independiente al cual él denomina Bendobionta. Esta denominación de Bendobionta tiene relación con, digamos, un término que se utilizaba para denominar esa parte terminal del Precámbrico, que era el bendiense. Entonces, digamos que el bendiense es un término que se utiliza más que todo en Rusia, pero actualmente el término formal es el ediacárico. En el 2004, acá el ediacárico es aceptado oficialmente como el periodo terminal del Precámbrico,
y abarca este rango entre 635 millones de años a 542. Estos son unos datos que me parecieron interesantes. En el 2014 se reporta en Brasil la primera ocurrencia de fósiles de este tipo. Y el 2018 hay un artículo muy interesante que nos habla que este género, Dickinsonia, corresponde a uno de los primeros animales. Más adelante vamos a profundizar un poquito en este reporte como tal. Bueno, ahora sobre los bauplans, entonces voy a mostrarles, digamos, las diferentes formas en una serie de grupos. Y más adelante, un poco para ver las clasificaciones que se han propuesto para agrupar estas diferentes formas. Las primeras son formas radiales. Entonces, ustedes ven estructuras, algunas concéntricas, algunas de estas formas presentan una serie de lóbulos, digamos que irradian desde una parte central. Esta forma, la característica es que tiene estos tres brazos, entonces el de este es Tribrachidium. Aspidela, este fue el primer fósil que se encontró en Terranova. Hay formas bilaterales. Estas formas bilaterales, digamos, la característica es que se dividen por medio de un plano. Entonces podríamos imaginar como un lado es el reflejo del otro. Y esta es quizá una de las formas más icónicas de esa fauna, es Dickinsonia. También, bueno, es Sprigina y Kimberella. Sprigina es esta de abajo, o sea, más alargada, y Kimberella, la que está en esta parte. Digamos, la característica de Dickinsonia es que presenta una serie de isómeros o, digamos, segmentos que son, digamos, simétricos al lado y lado de una línea central. Está acá. En Sprigina también, digamos que se aprecian esa división en segmentos y una parte, digamos, que podría corresponder a una parte cefálica. Entonces, es una de las interpretaciones que se ha dado. Estas estructuras son, digamos, las más representativas de la fauna ediacara. Se denominan frondes ediacáricos. Y dentro de esos frondes encontramos dos grupos. Uno son los rangiomorfos y el otro se denomina hernietomorfos. En los rangiomorfos encontramos estos dos géneros, Charniodiscus y Rangea. Acá un poco para explicarles sobre la estructura de estos, digamos, organismos. Hay una parte, digamos, basal que se denomina disco. Ese disco está, digamos, atado a un eje central y a partir de ese eje se desprenden una serie de ramas. Vemos acá, muestra un poco cómo es el desarrollo de esa ramificación, que, bueno, en este caso serían ramas primarias, y de esas ramas primarias se desprenden ramificaciones en diferentes órdenes, inclusive hay algunas formas que llegan hasta 4 órdenes de ramificación. Algo muy interesante es que estas formas muestran una simetría, o más bien una geometría fractal, y es una de sus características. Los hernietomorfos también hacen parte de los frondes ediacáricos. Aquí hay dos ejemplos, es Warpuntia y Hernieta. Vemos que el Hernieta se relaciona con esta denominación de hernietomorfos. Digamos, en términos generales, la estructura es muy parecida a los rangiomorfos, un eje central y, digamos, estas estructuras que se desprenden de ese eje. En este caso, digamos que las ramificaciones no son, o bueno, no alcanzan un orden tan alto como en el caso de los rangiomorfos. Entonces se tienen, digamos, como unas ramificaciones primarias. Bueno, sobre las afinidades de estos grupos. Entonces, para aquellos con simetría radial,
o formas de plumas, en este caso serían los rangiomorfos, los frondes, se han propuesto, digamos, asociaciones con nidarios, corales. Los organismos con simetría bilateral, bueno, se nota una afinidad con anélidos o con artrópodos. Seilacher propone que la mayoría de estos organismos representan un reino independiente, que es digamos, la Bendobionta. Algunos también, digamos que los relacionan con metazoarios, organismos multicelulares. Otras clasificaciones, digamos, los asocian más a colonias procariotas, protistas, hay unas sobre líquenes y también hongos. Entonces, como se dan cuenta, como tal, no hay un consenso general sobre la identidad de este tipo de organismos. Yo elegí dos ejemplos para mostrarles un poco, digamos, las distintas clasificaciones que se han empleado en estas formas. Una de esas clasificaciones es, digamos, este género, Mausonites. Entonces, acá lo que tenemos una forma redondeada, digamos, de las radiales, y su estructura está formada por una serie de lóbulos, digamos, que empiezan a irradiar desde esta parte central, y algo que se nota es cierta regularidad en la disposición y también en el tamaño de esos lóbulos. Entonces, vemos que los lóbulos internos son más pequeños que los lóbulos externos y parece que hay una serie de, digamos, acá se denominan generaciones de lóbulos, que serían, digamos, estas estructuras concéntricas con lóbulos de diferentes tamaños. Las clasificaciones que se han propuesto para este género van desde medusas. Pues acá tenemos una reconstrucción que se hace de cómo pudo ser en vida este organismo. Hay otras en las que se dice que no es un fósil, sino más bien un pseudofósil, una estructura como sedimentaria. Digamos, acá vemos un volcán de arena. Entonces, Seilacher propone, digamos, que esta estructura corresponde, digamos, a un volcán de arena. Sin embargo, en un trabajo digamos, que realiza otro autor, bueno, Van Loon, él muestra que las estructuras, digamos, por ejemplo, estos lóbulos asociadas a este tipo de estructuras sedimentarias, no muestran la regularidad que digamos, se muestra en este fósil de Mausonites. Entonces, digamos que esa regularidad estaría condicionando que se tratara de una forma orgánica. También se ha propuesto que esta estructura corresponde al disco de un rangiomorfo o de uno de los frondes ediacáricos. Hay muchos autores que consideran que las formas con esa simetría radial no son medusas, sino más bien este tipo de estructuras. Simplemente, digamos, durante el proceso de fosilización se desprendió del fronde y solamente se preservó el disco. Otro de los géneros, los fósiles, sobre los cuales se ha debatido mucho sobre su identidad es este que quizá, como les mencionaba, es el más icónico de la fauna ediacara, Dickinsonia. Y en Dickinsonia, algunas de las características que se pueden notar, o bueno, que se han descrito, es que parece que no hay una diferenciación del dorso y el vientre. También algunos patrones acolchonados. Digamos que esto es una interpretación que ha hecho sobre su modo de digestión externa y su estructura modular, que serían, digamos, esta serie de isómeros que también se denominan. Bueno, en este caso se ha propuesto que podría tratarse de una colonia, digamos, de células procariotas o también protozoarios de grandes tamaños. Otra de las propuestas es clasificarlo como un líquen. Eso tiene unas implicaciones y es que generalmente
Los líquenes están en ambientes terrestres y pues los fósiles de Ediacara se han encontrado en rocas de origen marino. Hay una publicación del 2018 en el que digamos que se realiza un estudio sobre unos fósiles de Dickinsonia hallados en el Mar Blanco y, digamos, a partir de una serie de biomarcadores que son fósiles químicos, son unos compuestos orgánicos que se encuentran en las rocas, digamos que se determinan estos porcentajes de una serie de componentes digamos, orgánicos, y estos componentes orgánicos lo que están mostrando es que este organismo está relacionado con los animales. Entonces vemos acá el porcentaje de colesterol, ergosterol y estigmasterol. Bueno, estos porcentajes, digamos que varían dependiendo de los grupos de organismos. El colesterol está en muy altos porcentajes en los animales. El ergosterol principalmente es un fitoesterol, entonces se encuentra en plantas, y el estigmasterol principalmente en hongos. Entonces, además de hacer el estudio de estos biomarcadores, en este fósil comparan con valores que, por ejemplo, se obtienen de líquenes, bueno, de los hongos que forman los líquenes, en los que se encuentra que solo produce ergosterol, y los rizarios, que estos son un grupo que incluye protistas gigantes actuales, muestra unos contenidos, digamos, diferentes a los que arrojaron los resultados de Dickinson. Entonces, con este artículo se confirmaría a Dickinsonia como el primer animal, vamos, en la historia. Bueno, ya pasando a la parte sobre el registro fósil. Los fósiles de esta fauna de Ediacara se encuentran en parte del periodo ediacárico. Realmente no es, digamos, todo el intervalo desde los 635 a 542, donde están los fósiles, principalmente en la parte superior, y su aparición está, digamos, limitada, digamos, al final de unos depósitos glaciales del Criogeniano. En el Criogeniano se propone, o hay una hipótesis, y es la Tierra bola de nieve, en la que pues se considera que la Tierra estuvo prácticamente cubierta por un casquete glacial. Y, digamos, hay varios depósitos alrededor del mundo asociados, digamos, a este evento de glaciación. Entonces, después de ese evento de glaciación, ya empiezan a aparecer las primeras formas de estos organismos ediacáricos, y muchos de estos, digamos que al finalizar o cerca al límite entre el ediacárico y el cámbrico, desaparecen. Entonces, ustedes acá ven los rangiomorfos y los hernietomorfos. En este gráfico muestran que las formas bilaterales parece que pasan ese límite, y acá el fósil de Claudina, que les mencionaba, es el primer fósil con un esqueleto, con un exoesqueleto biomineralizado. Algo interesante es, bueno, nos muestra, y también relacionado con la explosión del Cámbrico, y es la aparición de conchas complejas, y también pues que se empieza a perforar, o más bien los organismos empiezan a tener mayor interacción con el sustrato. En el registro de la fauna de Ediacara se han identificado 3 asociaciones. Desde la más antigua a la más reciente está la asociación de Avalon, que es en Terranova, en Canadá; la asociación del Mar Blanco, que es equivalente a la asociación de Australia, de Ediacara, digamos, de donde deriva el nombre de la fauna; y la asociación más reciente es la de Namibia. Esas asociaciones se caracterizan
Digamos, en este caso, en la asociación de tipo Avalon, vemos que los rangiomorfos son las formas predominantes. En la asociación del Mar Blanco hay una mayor diversidad de formas, no solamente los rangiomorfos, sino también formas bilaterales, las discoidales. Y la última, digamos que tenemos principalmente formas de este tipo, que son frondes, hernietomorfos y rangiomorfos. Voy a comentarles un poco sobre cada una de las asociaciones principales. La primera es la de Terranova. En esta asociación tenemos que los fósiles se encuentran dentro de este grupo. Es una unidad de rocas, que es el grupo Concepción, y la parte más baja del grupo Saint John's correspondería a este intervalo. La litología donde se encuentran estos fósiles principalmente está asociada a una secuencia de turbiditas en aguas profundas. Y les mencionaba, los rangiomorfos son, digamos, las formas que predominan en esta asociación. En la asociación del Mar Blanco tenemos una secuencia siliciclástica, el espesor que se ha determinado es más o menos 550 metros, y acá se diferencian 5 litofasias, es decir, 5 litologías con, digamos, unas características digamos, diferenciables. Y además esas litologías están asociadas con ciertos grupos de fósiles, con ciertos géneros. Esta asociación es similar a la asociación de Namibia. Vemos que las rocas se encuentran o se formaron en ambientes más someros que la asociación de tipo Avalon. En la asociación del sur de Australia, les mencionaba, es comparable a la del Mar Blanco. El depósito se dio en aguas menos profundas. Respecto a la asociación Avalon, y digamos, acá se mencionan que las capas están relacionadas con eventos, digamos, rápidos de acumulación de material asociados a tormentas. Y también pues la amplia variedad de formas, no solamente pues aquellas de simetría radial, sino también las formas bilaterales. De hecho, en las asociaciones del Mar Blanco, Australia y Namibia pues son las únicas en las que se encuentran estas formas bilaterales. Namibia es la asociación más reciente. Acá pues, se tienen rangiomorfos y hernietomorfos. Algunos de los hernietomorfos son exclusivos de esta asociación. También, y esto también, digamos, solamente se ha encontrado en esta asociación, y son estos fósiles de organismos biomineralizados, Cloudina y Namacalatus. Y los fósiles, tenemos que se preservan dentro de niveles asociados a tormentas. También es importante mencionar que dentro de las asociaciones, de las 3 asociaciones, esta es la que presenta mayor porcentaje de niveles de carbonatos. Luego vamos a ver que esto está relacionado un poco con la posición paleogeográfica. Esta área estaba más cercana al Ecuador en ese momento del Ediacárico. De hecho, acá podemos ver la distribución de las diferentes asociaciones. El 12 es el que les mencionaba de Namibia, entonces, digamos, su posición es más cercana al Ecuador. Bueno, algo que se me pasó mencionarles es, esta es una reconstrucción paleogeográfica que nos muestra la posición de esas masas continentales durante el Ediacárico. Entonces, otras de las... bueno, también se me pasó, y es que en este momento, digamos que a nivel tectónico teníamos la fragmentación, las últimas etapas de fragmentación del supercontinente Rodinia. Entonces, este supercontinente se configuró alrededor de los 1000 o 1100 millones de años, y acá ya teníamos como tal sus etapas, su etapa final. Entonces, vemos acá las asociaciones de tipo Avalon, están muy cercanas a las de Inglaterra. Estas asociaciones son de aguas profundas,
y las asociaciones del Mar Blanco y las de Australia, vemos que también están muy relacionadas. Ahora voy a comentarles un poco sobre la forma en que se preservan estos restos. Principalmente se encuentran unos estilos de preservación. Vamos acá, podemos ver que hay estilos dependiendo del lugar donde se encuentren. Este estilo Flinders hace referencia a la preservación de los fósiles en Australia. Concepción, el estilo de Concepción es los fósiles que se han encontrado en Canadá y los de Namibia. Los fósiles se preservan principalmente como moldes que pueden estar en relieves positivos y relieves negativos y se encuentran en la superficie inferior, digamos, de esta capa o superior de esta capa también. Entonces, en estos diagramas lo que nos muestra un poco, digamos, es el proceso de formación, digamos, de los diferentes estilos de fosilización. Hay algunos modelos que se han propuesto para, digamos, tratar de explicar cuál es la forma en que se han preservado estos restos. Algunos de ellos consideran que una vez el organismo, digamos, ha muerto, en este caso, hay una capa de material que se acumula sobre este, digamos, hay una capa que queda por debajo y dependiendo de la relación, digamos, el comportamiento de las capas, se puede generar un molde, digamos, la condición es que la capa superior sea menos viscosa que la capa inferior. Al ocurrir esto, con el peso que ejerce el material que se acumula encima, la capa inferior va a tender a fluir y a medida que el fósil, digamos que se descompone, pierde volumen, el espacio que va quedando es ocupado por la capa inferior, digamos que tiene mayor facilidad para fluir y, digamos, posteriormente ese flujo lo que va a generar es una impresión del fósil, digamos, en la capa superior. Hay algunos hallazgos de fósiles que preservan materia orgánica. Acá ustedes ven una sección delgada donde se notan como los contenidos en digamos, unas capas delgadas de material orgánico. Estos principalmente se han encontrado en el Mar Blanco, y digamos, de ahí es donde se han extraído las muestras para este trabajo que les mencionaba sobre los biomarcadores de Dickinsonia. Entonces, digamos que hay preservación de materia orgánica. Pero ¿y cómo se logra esa preservación de materia orgánica? Y aquí hay algo muy interesante que está asociado a este tipo, digamos, de yacimiento, y es la participación de los mantos microbianos. Para ese momento, digamos que se interpreta que gran parte de los fondos estuvieron cubiertos por estos mantos microbianos, y estos mantos microbianos de alguna forma evitaron que el oxígeno pudiera ingresar profundo dentro del sedimento. Sin oxígeno en el sedimento, vemos que los procesos de descomposición de la materia orgánica son más lentos. Entonces, de cierto modo, esta formación de mantos microbianos me está impidiendo, o más bien me está generando un ambiente anóxico que va a facilitar como tal la preservación de la materia orgánica. Asociados, digamos, a este tipo de fósiles se han encontrado, digamos, algunos minerales como pirita que también, digamos, son evidencia como tal de ese ambiente anóxico que se dio por los mantos microbianos. Aquí hay unos ejemplos de la preservación, como los moldes, y es un punto importante porque cuando se realizan las clasificaciones,
Debido a la naturaleza del registro, pues principalmente esas clasificaciones se basan en las características morfológicas. Sin embargo, no se considera cuál es el papel de la tafonomía, digamos, para dar lugar a esos fósiles, y muchas veces se interpretan formas que pudieron corresponder al mismo organismo como formas diferentes porque su registro, su preservación es diferente. Un ejemplo es este fósil de Aspidela, que se interpreta como una medusa. Entonces, dependiendo de su orientación en el momento de ser enterrada, vemos que se obtienen resultados que nos muestran morfologías diferentes. Entonces, por medio de un estudio que se realizó, pues se determinó que realmente correspondía, digamos, a la misma estructura, pero digamos, con una preservación diferente. Pasamos a al siguiente punto de la charla, hablar sobre la paleoecología de estos organismos. Y para empezar, quisiera partir de la siguiente premisa, y es que la morfología generalmente está gobernada por la función. En este sentido, digamos que por medio de la comparación entre la morfología de organismos, digamos, con estructuras como los frondes que les mencionaba, es posible tener una aproximación para entender cómo funcionaban, digamos, estos organismos, cuál era la función de esas estructuras. Estas formas de frondes son frecuentes en diferentes reinos de la naturaleza. Se encuentran en plantas, también en hongos, en algas y en animales modernos. Aquí hay un ejemplo, esto es un coral blando. Y estas formas, digamos que principalmente están asociadas a algunas funciones que consisten en la dispersión de esporas, esto es en el caso de los hongos, hasta la absorción de luz y nutrientes. Acá les voy a mencionar un poco la estructura de los frondes ediacáricos, y en esta parte les voy a comentar, digamos, esas estructuras en organismos recientes, qué funciones cumplen. Entonces, esta parte, que digamos acá se denomina holdfast o también se denomina el disco, cumple como función, no en este organismo, pero digamos, cuando lo comparamos, por ejemplo, con las plantas, en anclar al sustrato, vamos a la estructura, y también cumple como función la absorción de nutrientes. El stem, que sería el eje central, lo que va a permitir es elevar estas estructuras, que acá se llama el petalodium. En el caso, pues, de una planta serían las hojas. Y bueno, también una de las funciones es brindar estabilidad y el transporte de nutrientes. Entonces, las hojas absorben, digamos, luz, y digamos, esta estructura permite transportarla al resto digamos, del organismo. Y el petalodium, su función principal consiste en la captura o la absorción de nutrientes y la liberación de esporas. La absorción de nutrientes puede ser luz, oxígeno, principalmente esto. Y la liberación de esporas se aplicaría para el caso de los hongos. En ese sentido, digamos, acá se realizan una serie de estudios que buscan entender la forma cómo se desarrollaban estos organismos, digamos, qué implicaciones tiene, digamos, en el modo como estos organismos interactúan con su medio. Entonces, algo que se nota es que estas formas, digamos, estas estructuras fractales, lo que tienden es a maximizar la relación entre área-volumen. ¿Y esto qué implica? Aquí hay un ejemplo en el que muestro un cubo, digamos, este cubo, y luego una partición de ese mismo cubo conservando el volumen. Pero si notamos y si hacemos una suma de las áreas, digamos, asociadas a estos cubos,
vamos a tener que, digamos, entre más está partido el cubo, digamos, la cantidad de áreas va a ser mayor. Entonces, conservando el volumen, tenemos un aumento de área. Al tener un aumento de área, en el caso de organismos como las plantas, entonces tenemos una mayor superficie por la cual van a entrar nutrientes. Entonces, digamos, esto nos mostraría que las formas ediacáricas, vamos, con su desarrollo fractal, lo que buscan es maximizar la absorción de esos nutrientes. Y algo muy interesante es, bueno, pero ¿y qué tipo digamos, de función podrían cumplir? Es decir, dependiendo de dónde los encontremos, digamos, si están en ambientes cercanos a, digamos, a la superficie. Entonces, podríamos pensar que la función podría ser la de absorción de luz para, digamos, realizar actividades de fotosíntesis. Sin embargo, estos fósiles, o bueno, la gran mayoría de estos fósiles de Fronde se encuentran sobre todo en estas asociaciones de aguas profundas, como las de tipo Avalon. Y en esas asociaciones de aguas profundas, generalmente la luz no alcanza a llegar, por lo tanto, digamos que no tendría mucha relación el desarrollo de estas estructuras con la absorción de la luz. Algo también que se nota es que la presencia de un vástago, que digamos, sería este eje, sugiere que estos organismos tenían un modo de vida epifaunal, es decir, que vivían sobre el sustrato. Y algo también interesante es que en la asociación de tipo Avalon no se han encontrado trazas, es decir, ignofósiles asociados a estos frondes, lo cual sugiere, digamos, que no tenían movilidad en el caso de los frondes. Acá vemos una reconstrucción de cómo pudieron ser estos organismos en vida. Entonces ustedes ven que la estructura inferior, el disco, pudo servir como soporte más que como una raíz para la absorción de nutrientes. El estemo, el vástago, como un soporte para esta estructura foliar, y la estructura foliar desempeñaría una función de absorción de nutrientes, bien sea, digamos, una absorción directa de nutrientes o por medio de la filtración. Otra, digamos, de los aspectos paleoecológicos de esta fauna tiene que ver con la movilidad de algunos organismos. Entonces, de nuevo acá el ejemplo con Dickinsonia en un estudio en el que se realizan un análisis de algunas impresiones encontradas en estas superficies de una arenisca. Y lo que se ve es que existe una zona que podría representar el cuerpo del organismo y hay unas marcas que se interpretan como huellas, digamos, que han quedado por el desplazamiento digamos, de este organismo. Y, digamos, acá la pregunta es, ¿y esa huella a qué corresponde? Digamos, entonces, aquí hay algunas de las opciones que se plantean y es que estas huellas podrían formarse cuando el organismo remueve parte del manto microbiano mientras se alimenta. Otra de las hipótesis es que se han formado por el transporte, digamos que hay corrientes, digamos que están moviendo el material y cuando uno de estos fósiles entra en esa corriente va a generar, digamos, esas marcas en el fondo. También se plantea que estas marcas de reposo, digamos, fueron momentos en los que el animal se posó sobre el manto microbiano, digamos, al estar, digamos, impidiendo que ingresara la luz, condujo a que ese manto que no se desarrollara y por tanto quedó, digamos, la huella. También algo interesante es que no se nota una transición
entre las diferentes marcas. Entonces no es como que el animal se estuviera desplazando de forma continua, sino más bien parece que estuvo en un momento, se desplazó, pero ese desplazamiento, digamos, no generó como el suficiente peso para que quedara una huella y luego se posó en otro lugar, quizá para alimentarse o lo que mencionan acá, solamente se posó impidiendo que creciera como tal el manto microbiano. Y otra de las hipótesis planteadas es, digamos, que se formó a causa de organismos que al morir quedaron algún tiempo expuestos, se descompusieron antes de su enterramiento. Bueno, en esta imagen se muestra un poco cuál fue la posición y la organización de estas formas de vida en relación a las diferentes asociaciones. Entonces, ustedes ven que en estas partes representando ambientes menos profundos estarían asociaciones de tipo mar blanco o la de Ediacara, y en zonas más profundas las asociaciones digamos, de tipo Avalon. Sobre el origen y la extinción de estos organismos. Bueno, entonces les mencionaba que el ediacárico y estos organismos o la aparición de estos organismos está muy relacionada con un evento de enfriamiento global y también con un aumento en la concentración del oxígeno. Estos, bueno, hay otros pulsos que cuando se mira el registro parece que coinciden con la aparición de algunos de estos organismos. El primero de ellos con organismos sésiles, estos serían los rangiomorfos de la asociación Avalon, y un segundo pico de oxigenación con los organismos mayores y móviles, serían bilaterales, como en el caso de Dickinsonia. También podríamos preguntarnos si por qué no aparecieron antes, por qué no se tiene registro de estas formas antes, digamos, de estas glaciaciones. Y una de las razones puede deberse a que el frío impidió que la vida multicelular se desarrollara. En cuanto a su desaparición, bueno, en este gráfico se ilustra, digamos, una hipótesis que habla sobre la revolución agronómica de ese límite entre el precámbrico y el cámbrico, y lo que nos muestra es que los organismos empezaron a desarrollar estrategias para escapar de los depredadores, que consistían en realizar perforaciones en el sustrato, y estas perforaciones también, digamos, afectaron esos mantos microbianos que fueron muy característicos del ediacárico y a los cuales se asocia en gran parte la preservación de estos fósiles. Entonces, ¿qué puede pasar? Y es que debido a esa competencia o esa depredación, estos organismos no estaban, digamos, adaptados para sobrevivir y desaparecieron, o que por el cambio en las condiciones de los fondos, al desaparecer los mantos microbianos, simplemente las condiciones en las que se preservaron desaparecieron, y posiblemente los fósiles, digamos, de estos organismos de cuerpo blando pudieron pasar ese límite entre el precámbrico y el cámbrico, pero no se preservaron como tal. Bueno, ya con esto cierro la presentación, y cualquier pregunta que tengan, me comentan, por favor. Hola Jonathan, te habla Marijoel Giro de Sogamoso. Hola Marijoel. Mira, quería felicitarte porque tu charla está supremamente clara. Soy muy aficionada a ver charlas de paleontología y esto, y uno a veces se encuentra con charlas un poco tediosas, cargadas de texto y todo, y las ilustraciones que usaste son buenísimas, son muy actuales, muy claras, muy nítidas, complementan mucho el texto
que tenían y tu diálogo frente a las figuras y la explicación de su funcionalidad, su estructura y su disposición en el momento es excelente. Entonces quería felicitarte, esa es una de las mejores charlas que he visto en mucho tiempo. Y se nota que le dedicaste un buen tiempo a buscar los mejores recursos para hacer tus aportes a tu conferencia. Entonces, muchas gracias, me gustó muchísimo. Vale, muchas gracias. Jonathan. Señor. Señor. Disculpa una pregunta. Para la Ediacara se tiene el registro de ese reino animal fungi. ¿Hay algún registro fósil? Sé de algunos registros de acritarcos, de fungi como tal, no, excepto la interpretación que se da de Dickinsonia como un líquen, pero pues que de acuerdo a este biomarcadores se realiza una identidad de un animal. Ok, muy amable, Jonathan. Ellos, pues los hongos, aproximadamente, ¿desde qué momento empezaron a colonizar el continente, los medios continentales? La verdad no sabría decirte. Hay algo que... Okay. Muy amable. Vale. Gracias. Veo una pregunta de Linda. Sobre si existe algún registro geológico sobre la teoría de la Tierra bola de nieve. Realmente sí hay varios lugares, varias localidades alrededor del mundo donde se tiene registro, digamos, geológico como tal. Son depósitos asociados a glaciales. En Australia, en Canadá, digamos también. No solamente muestran esos depósitos, sino luego las rocas que contienen este tipo de fósiles de Ediacara. Realmente sí son muchos los lugares donde se pueden encontrar evidencias de estos depósitos y además que son muchos alrededor del mundo.